otra de las cosas importantes, las violaciones a los derechos humanos en México se han vuelto casi sistemáticas. Para discutir de este tema, agradezco mucho que estén con nosotros el día de hoy Adam Shapiro, que es el jefe de comunicaciones de Frontline. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros, Adam. También está con nosotros Luz Estela Castro Rodríguez, que es la coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros aquí en esta mesa. Y también está Isela Rodríguez Díaz, de la organización Alianza Sierra Madre. Gracias. Gracias por estar con nosotros. Lo estábamos platicando fuera del aire y es una realidad. En nuestro país, que además se acaba de dar a conocer un reporte de los derechos humanos que de verdad nos deja muy mal parados, que tiene que ver con instancias de gobierno, pero que tiene que ver también con una falta de conciencia de la propia sociedad al respecto, y creo que debemos de empezar a crear conciencia. Yo creo que en México, y también lo estábamos comentando hace un momento fuera del aire, los pobres de los pobres son los indígenas, pero los pobres de los pobres y a los que más se violan los derechos humanos y que además de todo importan poco son las mujeres indígenas. Así que creo que tenemos asignaturas pendientes muy importantes, tenemos alertas de género en muchos estados, en muchos municipios, y parece que no pasa nada. Yo no veo realmente una política pública que pueda revertir este asunto. Yo creo que es por lo primero que debemos de empezar, ¿no? Creo que sí. Bueno, efectivamente, y ahora tenemos la primera alerta para defensores y periodistas en Chihuahua, y eso tiene que ver con el abandono que ha hecho el Estado a sus responsabilidades y que se endosan entonces a la sociedad civil. Por supuesto, y además, yo creo que ya nos acostumbramos, ¿no? Los indígenas, sí, lo vemos como una materia, claro, tenemos indígenas, se violan sus derechos, sí, pero pues es parte de nuestro desarrollo. Yo creo que ya nos acostumbramos. Es un poco acostumbrados, pero es un racismo endémico de la sociedad mexicana hacia los pueblos indígenas en general. Yo creo que eso es gravísimo, ¿no? Y es un racismo endémico, hay investigaciones que así lo demuestran. Ahora, Adam, ¿cómo nos ven desde fuera? O sea, ¿cómo ven la situación de los derechos humanos y en particular de las mujeres y los indígenas desde afuera? Sí. Frontline Defenders es una organización internacional y trabajamos con defensores y defensoras de derechos humanos en todo el mundo. En México trabajamos con Lucha y con CEDEM, con ICELE y las organizaciones del norte por muchos años, y nosotros vemos cómo la situación cambia un poquito. Aquí es la verdad que en Juárez y Chihuahua la violencia en general es lo menos que de estos años, pero en el norte, en Chihuahua, en la sierra, contra las periodistas, contra las defensoras de derechos humanos específicamente, como el objetivo de las organizaciones criminales o otros intereses económicos o otros en el país, hay asesinatos, hay ataques, hay defamación. Es un gran problema en el país y ahora en el país nosotros sabemos que hay un mecanismo en la ley del gobierno de México, hay un mecanismo por la protección de las defensoras y las periodistas, pero en realidad no hay protección, no hay seguridad. Luz, a mí eso me preocupa mucho porque parece que discutimos mucho de este tema y hay muchas declaraciones de todo el mundo y se preocupan en el Congreso y en todos lados hay declaraciones al respecto, pero la instauración verdadera de una política pública al respecto no veo de verdad cómo pueda llegar a dar resultados. Y bueno, no hay voluntad política realmente. Cuando se tiene un mecanismo de seguimiento para protección de las defensoras y está sin presupuesto, por ejemplo, ¿no? Cuando es todo un negocio y una falacia, es el fracaso del Estado ante el tema de los derechos humanos, que se queda solamente en el discurso, justamente, pero que no baja en la realidad a las personas que están defendiendo los derechos humanos, que se la arriesgan día con día, y muchas de ellas no tienen el nombre, no están en el anonimato, pero están ahí luchando en el día a día, ¿no? Entonces creo que tiene que ver pues con esa política de simulación. Yo vi el día de ayer también que se instaló un sistema anticorrupción, y ahí estamos en Chihuahua, ¿no? Sí, y ahí estamos sin fiscal, pero ahí estamos en Chihuahua luchando para atrapar a César Duarte, el gobernador corrupto. Pobrecito. Y ahora se reivindica
y va a la Comisión Estatal de Qué Derechos mala Humanos eres, Luz, y si lo va están persiguiendo políticamente. políticamente. Eso es un absurdo. Tuvo que sacar sus vaquitas y sus caballos del rancho. No, y no sabe lo que tiene y a quién le dio dinero. Cínico y feliz, ¿no? Totalmente. Entonces nosotros estamos luchando para eso y el gobierno nos ha abandonado totalmente. El gobierno federal nos ha abandonado totalmente, ¿no? Por unas cuestiones que tienen que ver con las cuestiones electorales del 2018. Claro. Así están las cosas. A ver si llegamos al 2018. Yo creo que de verdad los derechos también, los derechos humanos de las mujeres, yo creo que son poco respetados, Sofía, en este país. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paco. Absolutamente. Tenemos cifras de esa falta de respeto a la mujer aquí en el país. Para los que los desconocemos, existen cifras de feminicidios y demás. ¿Las tenemos, las estadísticas? Sí, bueno, recordemos que en Ciudad Juárez, que fue quien las faltó a la fama por el tema de los feminicidios, que entonces hablábamos de las muertas de Juárez. Yo desde hace 20 años estaba en eso, ¿no? Acompañando a las familias. Y cómo ahora ya se le dé el concepto antropológico de feminicidio y ya está visibilizado como en el Estado de México, ¿no? Y en todos lados, en donde hay un gran índice, y tiene que ver con la cultura machista, y tiene que ver también el de considerar a las mujeres objetos sexuales, y tiene que ver con toda una cultura que está ahí, en donde las mujeres somos desechables, ¿no? Yo creo que Luz toca un tema muy importante. Y ese tema tiene que ver también con la cultura del país. O sea, no solo estamos hablando de una responsabilidad de los políticos, sino también hay una cultura y también no hemos sabido educar efectivamente, como tú dices, o sea, en ese racismo y también en el respeto a los derechos de las mujeres, ¿no? Sí, y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas como población diferenciada culturalmente al resto de la sociedad nacional tienen derechos propios como colectividades y como individuos. Y estos derechos están reconocidos en el ámbito internacional y son parte de los derechos de nuestro país porque los firmó y los ratificó el Estado mexicano. Esto no se traduce para que a partir de esa legislación se haga política pública para los indígenas, hombres y mujeres. Ahorita la situación más grave que están viviendo los indígenas en la Sierra Tarahumara es la violencia exacerbada a partir del 2008 y que ha sido una constante, y esta violencia oculta deliberadamente. Creo que el gobierno de César Duarte nos debe muchas a los chihuahuenses, pero el estar ocultando deliberadamente con un cerco mediático la violencia y el despojo de lo que habían los desplazamientos forzados que están viviendo los pueblos indígenas, los asesinatos de defensores ambientales y que están en defensa de su territorio, como fue el caso de Isidro Valdenegro y de Juan Ontiveros. Ahora se supo, pero todo esto estuvo oculto. Esto ha venido, el sufrimiento de la gente indígena y no indígena de la Sierra Tarahumara no es imaginable para el resto de la sociedad nacional. Fíjate que además de todo, los chihuahuenses han sufrido mucho en el gobierno de este hombre, porque yo creo que usted debe de recordar mucho el caso de estos niños que supuestamente estaban jugando al secuestro, ¿no? Y que mataron a uno de sus amigos. En la realidad nunca estuvieron jugando al secuestro. Es una colonia muy marginada de Chihuahua, en la cual estos niños vivían solos en una casa, se drogaban, y no estaban jugando, ya lo habían hecho, este tipo de conductas lo habían hecho con perros, lo habían hecho con gatos, y el gobierno de César Duarte lo que hizo, no, es que estaban jugando al secuestro y se pasaron. No es cierto, la realidad es que la sociedad chihuahuense está viviendo una espiral de violencia muy importante. Ahora, Adam, otra de las cosas, hay veces que escuchamos los mecanismos internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la vemos como un rayo de luz que va a venir a salvarnos, pero no vemos realmente que haya una presión real. O sea, las declaraciones no van a venir a modificar la situación de los derechos humanos en México, Adam. Sí, es un problema. Y si quieres hablar en inglés, siéntate. No, me gusta, me facilitan a mí la chamba y la participación, que hable tan perfecto español. Es muy mal, pero... está muy bien. Pero sí, el problema es que estos mecanismos internacionales y todas declaraciones y relatores internacionales, ellos pueden ofrecer una opción por el gobierno considerar
cómo cambiar la situación, pero la responsabilidad no está con la comunidad internacional, la responsabilidad con el gobierno mexicano. El gobierno mexicano se acuerda con estas declaraciones de derechos humanos por la defensa por la seguridad de defensores de derechos humanos, por los pueblos indígenas, por otras cosas. Pero aquí en México y en otros países es un problema más grande de México, pero el problema significa aquí es la impunidad. La impunidad es muy... 98.5%. Eroda la sociedad en total. Oye, este libro es muy interesante. Este libro que tenemos aquí es un libro muy interesante que además de todo, si usted lo ve, está hecho para que lo entiendan hasta los niños, ¿no? Y es un poquito el viaje que tenemos. Hay veces que hablamos como de derechos humanos y es un término etéreo, ¿no? O sea, no lo podemos aterrizar, pero yo creo que esto es muy interesante que lo puedan ver. ¿Dónde se puede conseguir este libro? Bueno, este libro se puede conseguir. Hoy vamos a estar presentándolo en la Universidad Iberoamericana. Y tenemos entendido que en la editorial, que es la que justamente... Resistencia. Sí, es la editorial que creyó en nosotros. Y bueno, Frontline Defender viene hoy a presentarlo. Y es la historia justamente de esas defensoras y esas personas defensores de medio ambiente, y que se hace en una forma de cómics, algo que, bueno, que es muy gráfica, y es una manera también de que las jóvenes y los jóvenes se interesen en los derechos humanos y no lo vean, como usted justamente lo dice, así como algo de como extraterrestre, concepto, ¿no? Algo muy abstracto. Sí, ¿no? Que nada tiene que ver con como que los defensores de derechos humanos están ahí en una cápsula y no, todos estamos en esto, ¿no? Y además de todo viviendo una cosa muy importante y además viviendo mucho peligro, ¿no? Así es. En Chihuahua hay una alerta de defensoras y periodistas defensores por los altos índices de hostigamiento y de asesinato. Hasta el 2017 van 19 defensores y defensoras asesinados del medio ambiente, por los derechos de las mujeres, etcétera. Entonces es un escándalo. ¿Algunas redes sociales que nos puedan compartir para que la gente que está interesada pueda también empezar a colaborar, a hacer conciencia? Sí, en Facebook nos pueden encontrar en Alianza Sierra Madre, también en nuestra página web, alianzasierramadre.org. Perfecto. Y por Frontline Defenders, página del web, frontlinedefenders.org/es, todo en español. Sí, todos los recursos y la información de casos, todo en español. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. ¿A qué hora es en la Ibero? A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Pues ojalá que vaya mucha gente y ojalá que se haga mucha conciencia sobre esto. Muchísimas gracias, Sofía. No, hombre, un placer, qué fácil chamba. Felicidades, qué gran español. No tuve que trabajar. Fue mi parte preferida del Noti. Muchísimas gracias y felicidades. Y a cuidarse, porque sí hay que cuidarse mucho. Vamos a un resumen de información con Jimena Duarte.